Históricamente en el mundo, un encuentro eucarístico mundial es un evento que trasciende en la historia. Lo consideran quienes son parte de esta religión como uno de sus máximos encuentros, donde se define su doctrina y su fe, donde se la encamina para las nuevas generaciones. Tiene una alta importancia. Es casi como un concilio, es el otro encuentro entre cardenales que marcan la ruta de la Iglesia Católica en el mundo. El Ecuador recibe históricamente por primera vez un Congreso Eucarístico Mundial. El 53 Congreso se cumple en Quito en este 2004. Es un honor conversar con la autoridad máxima de la Iglesia Católica Ecuatoriana, Monseñor Alfredo Espinosa Mateus, a quien yo le agradezco la gentileza de compartir conmigo reflexiones previas al Congreso, por considerar que el evento amerita ser parte de la historia del Ecuador. Es por esa razón que hoy empiezo agradeciéndole la gentileza, Monseñor, pidiéndole una definición. ¿Qué es un Congreso Eucarístico Internacional? Gracias, Francisco, por esta entrevista. Un congreso es un encuentro de reflexión, de profundización y de compromiso alrededor de la Eucaristía. La Eucaristía es el centro, la vida del cristiano, de la Iglesia. Reflexionar alrededor de la Eucaristía es reflexionar de lo esencial de nuestra vida de cristiano. ¿Por qué Quito como sede? ¿Tiene una historia eso? Sí, tiene una historia. Los obispos del Ecuador habían solicitado hace muchos años y reafirmaron la solicitud en el año 2014 por celebrarse en el 2024, este año, los 150 años de la consagración del Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús. Ya en el 2014, en abril, que votamos, yo ya era obispo, recién obispo, y nadie sabe para quién trabaja. Jamás me imaginé que iba a organizar el Congreso Eucarístico. Como corresponde. ¿Por qué escogió el Papa a Quito? Precisamente por eso. Le tiene mucha diferencia, Francisco, sí, a Ecuador. Tiene mucha diferencia al Ecuador. El Congreso, el 52 Congreso Eucarístico en Budapest era el 2020, pero por la pandemia no se pudo realizar y se realizó el 2021. Siempre hay un lapso de 4 años entre un congreso y otro, pero esta vez no, 3 años, 5 meses, porque no pueden mover el motivo de la convocatoria, que es el corazón de Jesús, los 150 años. Ya, correcto, va. ¿Quién viene? ¿Quién asiste? ¿Para quién es este congreso? El congreso es para la iglesia, para el pueblo de Dios. Asisten cardenales, obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos. Tenemos 3.300 inscritos más 1.000 voluntarios de la Arquidiócesis de Quito. Pero es para todo el pueblo de Dios, como lo entendemos bien ahora también en este camino sinodal. ¿Cómo se decide el tema? ¿Quién decide el tema de un congreso eucarístico? El tema se decide de la siguiente manera. La comisión teológica que creamos inmediatamente, habiendo recibido ya la confirmación de la sede, que fue el 20 de marzo del 2021, se crearon varias comisiones y comenzamos a trabajar. La comisión teológica está presidida por Monseñor David de la Torre, obispo auxiliar de Quito, y 5 sacerdotes jóvenes que han estudiado, que son muy preparados. ¿Pero por qué jóvenes? Porque ellos conforman el equipo teológico pastoral, equipo teológico pastoral de la Arquidiócesis de Quito. Ellos llevan adelante todo un proceso de formación con laicos y son los que coordinan este equipo, ¿no? Entonces, dio la coincidencia. Además, yo creo en los jóvenes, sí, como buen salesiano que soy. Ya es de formación eso. Ellos elaboraron 3 temas, ¿no? El uno era a partir de, o sea, se hablaba de la Eucaristía que nos lleva a partir y compartir con el hermano.
El otro tema era mucho más teológico, pudiéramos decir así, la Eucaristía desde la cruz que nos salva, que nos redime. Y este tema de fraternidad para sanar el mundo. Ese es el punto. ¿Por qué fraternidad para salvar el Ahora, mundo? te contesto la pregunta que me hiciste. ¿Cómo se decide? Se envía a Roma, se envió a Roma un esquema de los 3 temas, un esquema de 3, 4 páginas de los 3 temas, y lo estudia el Comité Pontificio Eucarístico Internacional. Después del estudio del comité pasa al Santo Padre, y el Santo Padre es el que elige el tema. Ah, es él. Es él el que elige el tema. Ya, entiendo desde el punto de vista teológico y el manejo de la Iglesia por parte de su santidad el Papa Francisco, el combinar el Fratelli Tutti Así es. con el fraternidad para salvar el mundo. Sí. ¿Lo escogieron en esa coincidencia o sí, no? En esa coincidencia, y sabemos muy bien que el Papa Francisco nos ha remarcado en este tiempo de su pontificado el sentido y el compromiso de la fraternidad. Por eso hace la relación Eucaristía y fraternidad. Hace la relación. Porque algunos como que no ven y dicen, ¿por qué fraternidad si es un congreso eucarístico? No, ahí tiene la conexión. Ahí hay una conexión. Ahora, ¿por qué con el Fratelli Tutti? Que para mí realmente me causa intriga. El Fratelli Tutti es probablemente, junto con el Popularum Progressum, de las encíclicas más políticas que ha emitido la Iglesia Católica. Sí. La que más se ha pronunciado sobre la situación del mundo y la urgencia de esa fraternidad. ¿Cuánto sirve esa encíclica? ¿Cuánto sirvió esa encíclica? Tú acabas de decir una palabra clave, la urgencia de la fraternidad. Vivimos en un mundo herido, vivimos en un mundo lleno de guerras, de violencia, de narcotráfico, de situaciones de pobreza lacerantes de la humanidad, y hay esta urgencia. Tenemos que mirar hacia el hermano. No podemos ser indiferentes frente al hermano. Te cuento una anécdota que nos sucedió. Nosotros hemos tenido que ir cada año a una reunión con el Comité Pontificio Eucarístico Internacional. El año pasado, cuando se aprobó el documento base, que fue en mayo del año pasado, el teólogo de la Casa Pontificia, nada más que él, el teólogo de la Casa Pontificia, un gran dominico, hizo un cuestionamiento del documento base, en el sentido que lo veía un tanto horizontalista y no espiritualista. Y yo le dije en ese momento a él que, conociendo la realidad de América Latina y conociendo la realidad del Ecuador, el grave riesgo que podemos tener son una serie de movimientos muy espiritualistas, centrados en sí mismos y que se olvidan. Que no ven el mundo. Que no ven el mundo, que no ven el horizontalismo. O sea, la cruz tiene dos, o sea, la parte vertical y la parte horizontal. Sin eso no hay una cruz. Entonces, el verticalismo nos lleva a mirar a Dios, pero el horizontalismo nos lleva a mirar al hermano. Me has descrito de alguna manera una serie de hechos graves en el mundo: narcotráfico, violencia, crimen, conflicto, guerra. Y frente a eso, la Iglesia Católica, ¿por qué sale ahora con esa necesidad de fraternidad? En realidad, ¿es la alternativa? ¿Es la solución? Yo te diría que no sale ahora, sino que toda la vida la Iglesia ha tenido este sentido y este llamado y esta acción en favor de la paz. Los mensajes de paz que da el Santo Padre siempre, un 1 de enero, lo comenzó Pablo VI. O sea, lo comenzaron hace muchísimos años atrás. La Iglesia siempre se pronuncia, siempre hace un grito por la paz, un grito por la justicia, un grito por la libertad. La Iglesia está en esa realidad, está inserta en el mundo, no puede ser de otra manera. Sale a flote lo primero que se conoce del Congreso, esto que se constituirá en la declaración principal del Congreso, que es el documento base. Así es.
Lo he revisado con atención y me encuentro con varias sorpresas interesantes. En la introducción, por ejemplo, en el enfoque inicial ustedes hablan, vean qué lenguaje, quiebres sociopolíticos, colonialismo histórico, intereses transnacionales, características imperialistas. Es parte de este lenguaje. ¿En qué se está metiendo la Iglesia Católica al censurar todo esto? ¿O decidió confrontar? Y decidió confrontar estos males porque son males que le afectan al mundo. ¿No, señor? Son heridas del mundo. Ah, vamos. Son las heridas del Es mucho mundo. más duro. Sí, son las heridas del mundo y como nos dice el tema del Congreso, fraternidad para sanar el mundo. Estas heridas hay que enfrentarlas. Si un médico no enfrenta una herida, la herida sigue ahí. Si como cristianos no enfrentamos una herida, si como hombres y mujeres de fe no enfrentamos estas realidades que constituyen heridas para el mundo, pues vivimos una fe que no cala, una fe que se queda en lo exterior, una fe que no llega realmente al mundo y al hombre de hoy. Ustedes dicen con esto la fraternidad está rota, Sí, con estos males que he hablado, que así han es. mencionado ustedes. ¿Cuándo fue que se rompió? Bueno, ¿Cuándo sintió la Iglesia que se rompió esa fraternidad? en el documento base que tú has podido revisar, partimos de un hecho bíblico, Caín y Abel. Fuimos creados por Dios como hermanos, con un sentido de fraternidad, pero el hombre perdió esa visión de la fraternidad y desde el comienzo, sabiendo todo el contexto de los textos bíblicos, ¿no verdad? Pero desde el comienzo hubo esta ruptura, este ir contra el hermano. A mí me gusta mucho la frase que está en el Génesis, ¿dónde está tu hermano? Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Y qué se Y creo que es responde? una pregunta para hoy. Ahora, A cada uno de nosotros Dios nos puede preguntar y nos pregunta, ¿dónde está tu hermano? ahora vamos enlazándole teológicamente al asunto. Quito, fraternidad, el corazón de Jesús, 150 años. ¿Qué sentido todo tiene eso en el sentido horizontal que ustedes lo han planteado? Creo que es importante unir todo, como tú lo acabas de hacer. O sea, partamos desde la Eucaristía. O sea, la Eucaristía es el centro de reflexión. La Eucaristía nos lleva hacia el hermano. No podemos sentarnos en una misma mesa si no tenemos esta realidad de ser hermanos, si no tenemos conciencia de que somos hermanos en verdad. Entonces, el sentarnos, el comulgar juntos, es comulgar como hermanos. Yo no puedo comulgar con alguien al que no considero hermano, con alguien al que veo como un enemigo, como alguien al que yo ataco, al que yo causo violencia en su vida. Entonces me lleva a purificar el corazón. Y ahí lo uno con el corazón de Jesús. Yo lo dije en la Eucaristía de renovación de la consagración al corazón de Jesús, aquí de la Arquidiócesis de Quito. No encerremos el corazón de Jesús en nuestro corazón, porque ese es un espiritualismo que podemos tener esa tendencia o ese riesgo, yo diría así, sino que desde la devoción al corazón de Jesús, abro mi corazón para ver al hermano y para tender mis manos hacia el hermano. ¿No suena muy utópico plantear eso frente a lo que ustedes mismos tratan en el documento base? Ofrecer ese amor al corazón de Jesús, esa voluntad frente a la Eucaristía, frente a los descartables, frente a una sociedad que descarta a los seres humanos. ¿Qué sentido tiene? Yo no hablaría de utopía, yo hablaría de desafío. Y lo he planteado siempre así en todas las entrevistas y en todos los diálogos que he tenido. La fraternidad es un desafío. O sea, no podemos decir que ya está conseguida. No, es una tarea a ir construyendo. Por eso siempre digo, y me gusta decir, que después de este Congreso, a la luz de este Congreso, debemos convertirnos en misioneros eucarísticos y misioneros de fraternidad. O sea, estamos llamados a ser constructores de fraternidad. Y la Iglesia, toda su realidad y toda su historia,
ha estado y está al pie de los más pobres, de los descartados de la sociedad. Son innumerables las obras de acción que la Iglesia tiene en favor de ellos. Ahí es cuando tomo en cuenta las palabras de su santidad, el Papa Francisco, cuando plantea una única humanidad, pero dice, cada uno con su fe, cada uno con sus convicciones, con su propia voz, pero todos hermanos. Fraternidad es hermandad. Así es. ¿Cómo conseguir esa una sola unidad? O sea, ¿no plantean ustedes otro desafío, si es que quiere, dentro del documento base al escribir esto que proviene del Papa? Sí, es un nuevo desafío, cómo construir una verdadera fraternidad, cómo ser hermano. Creo que para mí lo fundamental es abrir nuestra mente, porque aquí muchas veces nosotros, nuestros principios, nuestra mentalidad nos cierra al otro. Abrir la mente. Y abriendo la mente también abrir el corazón. Si no tengo la mente y el corazón dispuestos a ver al otro como un hermano, jamás el otro será mi hermano. Puede ser mi enemigo, pero jamás será mi hermano. La fraternidad con reconciliación. ¿Sí? Ustedes mencionan esto con el mensaje de Óscar Arnulfo Romero en la Homilía del Fuego, el 23 de marzo de 1980, y dicen, ese mensaje le costó la vida. Por lo tanto, hay demasiadas heridas por sanar, solo con la reconciliación. Y hay demasiado riesgo que correr también. ¿Por qué? Porque no es fácil en un mundo actual, como vivimos en una violencia actual, plantear un mensaje de fraternidad. Se corre el riesgo. Y ese es el riesgo del profeta. Nosotros proponemos 3 testimonios, como tú habrás podido ver en el documento. El testimonio de vida de Montesinos, que hace el grito en favor del hombre, en favor del indígena, concreto de la realidad de su tiempo que vivía. El testimonio de vida de Óscar Arnulfo Romero y el testimonio de vida de Leonidas Proaño. Son 3 testimonios latinoamericanos. Este es un documento hecho en el Ecuador, indudablemente, es parte ya de los documentos teológicos de la Iglesia, de esa riqueza de la Iglesia, pero es un documento que nace de América Latina, porque el Congreso a los 20 años regresa a América Latina y queríamos darle ese enfoque, que desde la realidad latinoamericana planteábamos el desafío de la fraternidad. ¿Por qué la fraternidad en Cristo? ¿Y por qué le pregunto esto? Porque pareciera que este es un tema que lo vienen a discutir los sacerdotes y la Iglesia ahora en un mundo en conflicto. Pero siempre invocan, en el documento base lo hacen, en el segundo tema, que esto nace de esa visión de Cristo, del juntar a todos, del creer en todos, del creer en el perdón. ¿Cómo se entiende eso? Sí, somos hombres de fe. Entonces nuestra visión, nuestro llamado, nace precisamente desde la Eucaristía y desde el dar la vida. Cristo dio la vida. Por eso en el logo tú ves la cruz y tienes los 2 brazos. Y este brazo, el significado de quien creó el logo, es los brazos abiertos al hombre, abiertos al mundo. Cristo desde la cruz nos redime, nos reconcilia, nos hace hermanos y se queda presente en la Eucaristía, que es el sacramento que nos lleva a la unidad y a la fraternidad. Unidad en torno a nuestro Dios, y Cristo es el primero que llama como nuestro Padre, y por lo tanto entender ya no el yo, sino el nosotros. Sí. A ver, ¿cómo se entiende eso? Sí. Y desde la Iglesia Católica, ¿cuál es esa perspectiva? Nuestro Padre, nuestra gente, nuestro hermano, no el yo. Sí, es que la fe tiene una proyección social. O sea, yo vivo mi fe, pero no la puedo vivir Solo. aisladamente, individualmente. La vivo en relación con los demás. Cuando yo era joven, hace muchos años, por cierto, escuchaba y me formaban diciendo, no te salvas solo, te salvas en racimo. O sea, te salva con otros. En grupo. En grupo. Te salvas salvando, que eso es lo importante.
¿Por qué la piedad popular para invocar a la Eucaristía? ¿Por qué la piedad popular para invocar a la fraternidad? Y digo esto y me viene a la memoria a Monseñor Leonidas Proaño, que usted lo ha mencionado. O sea, él creía en el hombre y la comunidad. La fraternidad es eso, el hombre y la comunidad, el nosotros en vez del yo. ¿Cómo lo entiendo el mensaje de Proaño frente a este tema de fraternidad? Sí, Proaño, conocemos muy bien su mensaje, su compromiso en favor del indígena, ahí pudiéramos decir del hombre descartado de una sociedad, ¿no? En su tiempo, en su mentalidad, en su ambiente. Tú decías, ¿por qué la piedad popular? Porque la fe se manifiesta y el hombre y la mujer creyente manifiesta su fe en muchas expresiones. Y esas expresiones que están en la religiosidad popular, lo dice el Papa Francisco, esas expresiones constituyen el terreno, un terreno fértil donde cae una semilla de evangelización. O sea, no podemos despreciar una religiosidad popular. Una experiencia mía aquí en Quito con un párroco en una parroquia tradicional, en una parroquia donde en Semana Santa bailan los diablos, Ah, ¿no? ya. Bailan los diablos. Al sur de Quito. Al sur de Quito y en el valle también. Ya, ya. Entonces él no quería celebrar esta tradición popular, ¿no? De la religiosidad popular. Yo le pregunté, ¿tú sabes por qué bailan los diablos? Que bailan el Viernes Santo. Porque supuestamente para ellos murió Cristo. Está muerto Cristo. Y las puertas del infierno se abren y salen a bailar. ¿Y por qué bailan de regreso el domingo de resurrección, el domingo de Pascua? Porque Cristo ha resucitado y ellos hacen un baile hacia atrás. Van retrocediendo hacia el infierno. Como no quería ir o no quería celebrar, le dije, no te preocupes, yo voy. Y yo celebré con ellos, ¿no? Y fue una experiencia muy rica para mí también como pastor de este pueblo. Es que es el sincretismo, ¿no? Así El es. sincretismo que se dio con la conquista y la colonización frente al indígena, a este mundo y su cosmovisión. Oiga, y a propósito del tema, ¿cómo entender la fraternidad frente a lo que se considera siempre una deuda de la Iglesia frente, por ejemplo, a América Latina, a la conquista, al exterminio, a la violencia con la que fueron sometidos nuestros pueblos? ¿Es válida esa fraternidad ahora? ¿Cuánto perdón? ¿Cuánta reconciliación hace falta ahí en esa deuda? Mira, yo creo que hay que juzgar la historia con una visión de acuerdo a los tiempos. O sea, en su momento se dieron muchas situaciones con una realidad, con una cosmovisión de ese tiempo. Hoy nos resulta imposible de creer muchas veces todo eso que se vivió. Ya la Iglesia ha pedido perdón. La Iglesia lo ha pedido perdón. Aparecida. Sí, y cuando se vivió, cuando se vivieron los 500 años, se pidió perdón. La Iglesia está en ese camino de mirar hacia adelante, conociendo y sabiendo la historia, pero no nos podemos quedar con una mentalidad de lamentación de la historia, de lo vivido, sino partiendo del perdón, veamos el futuro y construyamos el futuro. Ahí lo entiendo, aquello de fraternidad para sanar. Para sanar. ¿Basta solo con eso? ¿O qué hace falta al mismo tiempo de la fraternidad que otros valores más, espiritualmente hablando, para lograr aplicar aquello de sanar al mundo, Monseñor? Creo que es un conjunto de valores que van alrededor de la fraternidad. La fraternidad se construye con un respeto al otro, la fraternidad se construye en libertad, la fraternidad se construye en solidaridad, la fraternidad se construye en convivencia con el otro. O sea, es una serie de valores. No podemos separar solamente la fraternidad, aislarla, pudiéramos decir, sino es un conjunto, como tú bien lo dijiste, un conjunto de valores, que todos llevan a tener un corazón fraterno
y como cristianos partiendo de nuestra fe y partiendo de la Eucaristía. Porque no podemos olvidarnos que este es un congreso eucarístico internacional. Precisamente por ello. ¿Por qué la reconciliación para aplicar la fraternidad? ¿Es que es tan necesario reconciliarse? Si no, no hay fraternidad. Es fundamental, yo te pudiera decir. Si no hay perdón, no hay reconciliación, no hay fraternidad, no hay lazos que nos unan si no hay un perdón. El perdonar no implica, o sea, el perdonar no implica el olvidar. Uno sabe que ha pasado algo, sabe que hay una herida, sabe que hay una situación, pero yo perdono. Yo no guardo rencor en mi corazón, porque el rencor daña, el rencor mata. Siempre digo que el que guarda rencor es el que sufre, no hacia aquel que uno siente el rencor. El otro ni sabe quizás que yo le guardo un rencor, pero el que sufre y el que se hace daño es la persona que guarda rencor en su corazón. ¿Dónde quedan la voz de los vencidos que clamaba el Papa siempre que se la reconozca? En este momento, ¿calza dentro de este discurso de la fraternidad la voz de los vencidos? Sí. ¿Cuánto escucha la Iglesia esa voz de los vencidos? Debemos estar atentos y debemos saber escuchar. Digo en mis homilías, en mi discurso, en las entrevistas, sobre todo alrededor del Congreso, que hay que tener los ojos, la mente, los ojos, el corazón, los oídos abiertos a escuchar la voz del que sufre y las manos abiertas para levantarlos. ¿Cómo entiendo la noción de la Eucaristía en este contexto de fraternidad? ¿Como una celebración? ¿Y por qué digo esto? Porque la Eucaristía en el fondo es una celebración, la celebración de la resurrección, jamás de la crucifixión. La crucifixión es solamente un ejemplo. El valor está en la resurrección, que es lo que nos redime y nos salva. Te corrijo un poquito. El altar es el sacrificio. ¿Ya? Ahí hacemos presente el sacrificio de Cristo. Por eso tiene que haber litúrgicamente tiene que haber un crucifijo que hace la relación con el altar. Cristo hace presente hoy, aquí, en el altar, su sacrificio para redimirnos. Pero ¿cuán valioso es la crucifixión frente a la resurrección? Lo uno no se da sin lo otro. Lo ya. uno no se da sin lo otro. Correcto. ¿No? Entonces, tú me preguntabas sobre la celebración. No nos podemos quedar encerrados en la celebración. Ya. Vivimos la celebración, pero esa celebración hay que llevarla a la vida de cada día. El pueden ir en paz implica el que vayamos en paz a construir una fraternidad, a ser hermanos, a vivir como hermanos. No podemos salir de una celebración de la Eucaristía, pueden ir en paz y a la media cuadra ya no vivo en paz con el otro. ¿Será por eso que ustedes lo invocan dentro del documento base? La fraternidad inclusive para vencer los males de la sociedad. Y le ponen el ejemplo, el consumo. Así Dicen, nos está arrebatando la libertad. Porque la persona que posee demasiadas cosas se vuelve un esclavo de las cosas. ¿Por qué? Porque tu corazón no es libre. Y no nos damos cuenta, lo peor es que no nos damos cuenta de ello, ¿no? Cuántas cosas nos atan, cuántas cosas nos esclavizan, cuántas cosas se constituyen muchas veces en verdaderos ídolos ante los cuales el hombre de hoy se postra. Y no somos libres frente a las cosas del mundo, que son necesarias muchas de ellas, pero no puedo ser esclavo de ellas. No puede estar mi vida girando en tener más, consumir más, el último modelo de celular, y así pudiéramos poner una serie de ejemplos, ¿no? Ahora trasládele a la iglesia. No tiene demasiadas cosas la iglesia, no tiene demasiadas pertenencias, posesiones y demás, a las cuales está atada y por lo tanto no es libre. O por el contrario, o sea, ¿hasta qué punto la iglesia tiene que predicar con el ejemplo, aplicar la fraternidad por los vencidos, por los descartables y comenzar a distribuir lo que tiene?
Mira, yo creo que la iglesia lo ha hecho y lo hace. Hay que distinguir en este sentido. Muchas cosas son un patrimonio histórico que no lo podemos descartar o vender, no, es un patrimonio histórico. Aquí mismo, Quito, una ciudad patrimonial, una maravilla del mundo, es por su arte religioso. Tú no puedes ir y vender, yo no puedo como arzobispo de Quito ir y vender obras de arte fabulosas que pueden haber en las iglesias. Yo me he preguntado quién compraría. Sí hay quien compre, sí hay quien compre. ¿Para qué? Mira, yo no quiero decir nada, pero si tú vas en algunos lugares, hay cuadros, hay Objetos cruces, religiosos. objetos religiosos, imágenes, que tú dices, ¿de dónde salieron estos? Estos salieron de las iglesias, no solo de Quito, del país. Del mundo. Del mundo. El Vaticano tiene, me imagino que has conocido los museos vaticanos. Sí. Tú te quedas sorprendido, por decirlo menos, ante todo lo que tú puedes ver ahí. Pero eso es un patrimonio de la humanidad, que está al servicio de la humanidad también en esta formación de cultura. Pero la iglesia, sus posesiones, sus bienes materiales, que los tiene, los pone al servicio de la gente. Y tú vas a ver en todas las parroquias de Quito, todas las iglesias al servicio de la comunidad, y muchas de ellas, y muchas obras al servicio de los más pobres. No lo dice o no se sabe. Mucho de la obra de la iglesia es esa muestra de fraternidad con el pobre, con el necesitado. Muchas veces no se conoce. Sí, puede ser un error nuestro. Tenemos que visibilizar. Que tu mano izquierda no sepa lo que da tu mano derecha. Puede ser un error nuestro. Tenemos que visibilizar lo que se hace. A raíz del Congreso siempre queda una obra social que debe proyectarse. ¿Qué hemos pensado nosotros? ¿Qué he pensado yo fundamentalmente? Vamos a crear una red que ya existen, pero lo vamos a organizar bien en las parroquias de Quito. Comedores populares para ancianos, para niños, para gente muy desposeída. Es una forma. Que lo vamos a llamar el pan de la fraternidad. Queda un presupuesto para esto. Y mira que la Conferencia Episcopal Española nos dio una donación significativa para el Congreso. Pero la mitad de la donación era para la obra social y lo vamos a respetar. Porque yo, que soy administrador y que me dicen el obispo contador, que he sido administrador de los salesianos en el Ecuador, cuando tú recibes una donación con un fin específico, tienes que respetarlo. Denles el pan a que compartan entre ustedes. Claro. O sea, el mensaje es bíblico, el momento de la repartición de los panes y los peces. Así es. Denles a que se Pero tú sí sabes, entre ustedes. Ya que tocaste el ejemplo de la multiplicación de los panes y de los peces, ¿cuál fue el primer milagro? El de las bodas de Caná. No, el primer milagro en esa multiplicación. Aquí ahora eres entrevistado mío. No, yo ahí sí confieso mis limitaciones. Cuando no sé una respuesta, no la digo. Multiplicación de ¿Sí, los no? panes. El primer milagro fue el muchacho que compartió los panes cinco panes y los 2 peces. Ahí está el primer milagro. ¿Así? Y ese milagro, o sea, es que si no alguien que aparece con... Si no lo compartía, ¿cómo Jesús hace el milagro? Ese es el milagro que estamos llamados desde la Eucaristía para hacerlo y crear fraternidad. El que sepas compartir con el otro. Si no, seguimos igual. Démosle un punto final porque hemos llegado ya casi a la conclusión del documento base con el cual hemos conversado hoy. Entender que la misa es la vida misma pero prolongada. A ver, ese mensaje es duro. No asista solo a misa, conviértela en vida. Sí, por eso te decía, el poder ir en paz, que decimos los sacerdotes, pueden ir en paz, nos compromete a llevar la celebración a la vida. El cristiano tiene que vivir su fe en la vida de cada día. Porque si no somos cristianos, y es el gran riesgo de golpearnos el pecho el domingo, pero de no vivir como cristianos el resto de la semana. Y de ahí
Le piden ustedes a la comunidad, a la Grey, a sus propios obispos, pastores y sacerdotes, seamos profetas, que denuncien las ideologías y las estructuras del pecado, que denuncien la manipulación del rebaño. ¿De qué están hablando? Oigan, otros retos. Sí, son varios retos. Es otro reto, pero qué reto para duro, pues. Y el ser profeta, tanto nosotros los pastores, que hemos sido llamados a ser pastores de una iglesia, como para todo cristiano. El cristiano es un profeta. El profeta anuncia la buena nueva y denuncia toda situación de injusticia. Y ser profeta es jugarse la vida. No es fácil. Los profetas murieron en manos de a quienes denunciaron muchas veces. Entonces, ser profeta hoy, te juegas la vida, porque hay que denunciar tantas situaciones de muerte que hay en la sociedad. Oscar Romero fue un profeta, se jugó la vida. Leonidas Proaño fue un profeta, no murió en su profetismo, pero podemos decir que murió en muchas mentalidades de este país. ¿Cuánto fue denigrado, fue atacado o fue condenado? Porque también el profeta puede ser condenado por los otros. Me quedan dos preguntas finales. Con todo gusto, Francisco. La primera, ¿cuán difícil va a ser para la Iglesia, después de este Congreso, aplicar ese mensaje de fraternidad si tiene tantas heridas propias, para sanar sus propias heridas? Los abusos, la violencia contra los casos de pederastía, los abusos cometidos en determinadas poblaciones, lo que hemos hablado de la conquista de América y demás. ¿Cuán duro se le va a hacer a la Iglesia Católica ahora aplicar esa fraternidad en este momento? Ahora, la Iglesia viene aplicando esa revisión, ese pedir perdón ante tantas situaciones de violencia contra el otro, contra los niños. La Iglesia ha pedido perdón, ha reconocido su pecado, y eso es lo importante. Y trabajamos en ello. Pues en este sentido, y lo digo como arzobispo de Quito, somos muy claros, no ocultamos nada, no tapamos nada. Si nos llega una denuncia que nos han llegado, hacemos el proceso de investigación, notificamos a la Fiscalía, colaboramos con la Fiscalía y se sigue el proceso y el estudio. Estamos abiertos a eso. No es fácil, es muy duro para la Iglesia, pero lo estamos haciendo. Le hablo a Monseñor Alfredo Espinosa Mateus, al arzobispo de Quito. ¿Cuán posible es aplicar este mensaje de fraternidad en el Ecuador de hoy? Es mi última pregunta. Oiga, señor. A ver, como dije, es un desafío muy grande, pero no podemos quedarnos callados. No podemos decir aquí no pasa nada. Vivimos un país... Es decir, no solo predicar en el púlpito. Sí, no, hay que actuar. Y estamos actuando y debemos llevar... Pero cuando hablamos de iglesia, no veamos solo a los obispos o a los sacerdotes. Tú eres iglesia. La comunidad. La comunidad. Esa es una tarea de todos, que debemos sanar estas heridas. Heridas de sicariatos. Yo siempre digo, cuánto llanto de madres que pierden a sus hijos. O sea, son heridas. ¿Cómo sanarlas? Ahí está el desafío y ahí está el compromiso que debemos asumir. Y que me preguntabas a mí como arzobispo de Quito, estoy dispuesto a asumir. Me juego la vida, me entrego. Cuando llegué hace 5 años dije, mi vida es para Quito. Yo soy un hombre apasionado. Tengo pasión en el corazón y pongo pasión en lo que hago. Seguiré recorriendo toda mi arquidiócesis. Ya estoy en la segunda vuelta, no electoral, siempre digo, en la segunda vuelta. Ya van más de 100 parroquias en esta segunda vuelta que voy recorriendo la arquidiócesis. Que llego donde la gente. Y a veces es un abrazo, una foto. Hay, en mi estilo, me dice una señora, viene y me dice, Monseñor, por ejemplo, regálame su bendición. Y yo le digo en mi estilo,
señora, la bendición. En esta carestía de la vida nada se regala. Todo tiene un precio. Y se queda sorprendida y me dice, ¿cuánto cuesta, monseñor, su bendición? Una oración por mí. Ah, yo sí rezo por usted, Sí. deme la bendición. Pero ese contacto, ese sacar sonrisa, ese saludar a un muchacho, cuando vienen en las ofrendas un niño, me agacho. Ahora puedo agacharme más fácilmente, a veces con la cadera ya no tanto, por dolor de cadera, pero me agacho, le doy la bendición, cuando entro me acerco al anciano. O sea, son signos también que demuestran una cercanía, que yo no los quiero perder nunca, porque la gente, el pueblo, es lo que me nutre, lo que me hace a mí pastor. Dije que era la última, pero esta no me la puedo quitar. ¿Qué dirá el Papa de todo esto? ¿Qué ha dicho del documento base? ¿Qué ha dicho? ¿Qué expectativa tiene No el te del puedo encuentro de adelantar Quito? eso en la entrevista, porque hay un mensaje del Santo Padre perfecto. grabado que se dará a conocer al inicio de la misa del 8 de septiembre. Tenemos grabado el mensaje. Lo espero con ansias. Sí. Esta entrevista no termina aquí. Me he comprometido y le pido su palabra a Monseñor Espinosa para cuando termine el Congreso. Volvernos a sentar a conversar, en cambio, de lo discutido, de lo hablado y de lo concluido. Por ahora, Monseñor, muchas gracias. Gracias a ti, Francisco. Valió la pena la conversa. Sí, y te daré la entrevista, conversaremos con todo cariño, pero después de unos días de vacaciones que me voy a tomar. ya anda pidiéndolo. Terminaré fundido. Monseñor, así será. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Qué honor conversar con usted. Gracias, igualmente. Esto es Ecuador Inmediato, el 53 Congreso Internacional Eucarístico. Un evento histórico para el Ecuador, para Quito, que no puede pasar desapercibido, no sin este mensaje. Fraternidad para sanar el mundo. Siempre es un honor compartir con ustedes. Ecuador Inmediato, 20 años. Yo sigo luchando por la vida.